las redes sociales. Aquí desde Lucena de Córdoba le estamos bendiciendo y esperamos que esta palabra sea de gran bendición. Y por favor, compártala con otras personas. Mm, ¿Sabe que esta prédica me gusta? Sabe que me gusta mucho y inclusive me ha ministrado a mí cuando le estaba preparando. Y a veces hay cosas en la vida que uno no entiende. A veces alguien me dice, yo voy a preguntarle a Dios por qué sucede esto. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué sucede esto. Y lo que pasa es que todos lo tenemos muy claro. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, ¿sí? Así la persona no crea, así no tenga la fe suficiente, Dios tiene un plan. Ahora, lo que pasa es que las personas, de acuerdo a su fe, o se salen del plan o siguen el plan. O siguen el camino o se salen del camino. Y, y de acuerdo a eso, cuando nosotros, los creyentes, o sea, los que no creen y andan a su bola, pues ya el Señor se encarga de su situación. Pero nosotros los creyentes, cuando nos salimos del plan, cuando nos desviamos del camino, el Señor de una forma u otra, o a las buenas o a las malas, nos trae nuevamente al camino. Por eso dice la palabra en Josué 1:8, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Porque si tú no te desvías ni a diestra ni a siniestra, el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, existe el propósito con Dios y el propósito sin Dios, que son las personas que son dioses, porque cuando yo hago mi voluntad, me convierto en mi Dios, ¿sí? Los que no creen en Dios o los que son cabezones se mueven en sus propias fuerzas. Y los que no somos cabezones, sino somos obedientes, hacemos las cosas tratando de obedecer a Dios Todopoderoso. Hay cosas que uno a veces no entiende y en la palabra también hay cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero yo pienso que en lugar de decir uno, por qué? Debemos cambiar el verbo, el verbo no, ese es el adjetivo, el sustantivo, decir, ¿para qué? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es queja, pero cuando dice, ¿para qué Dios permite esto? ¿Hacia dónde me quiere llevar Dios? Y mira, tú sabes la historia de Moisés, que Moisés lo recogieron del río Nilo y que se volvió hijo de la hija del faraón. Y lo cierto es que Moisés fue criado como un egipcio, pero un día salió Moisés a darse una vueltecita por el parque, por el camino, por eso, y vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y Moisés llegó y lo golpeó y lo mató. ¿Sí? Entonces uno dice, qué bruto ese Moisés, ¿no? Qué bruto, ¿cómo va a matar a su hermano? Y, y, y siendo que tenía todo averiguado porque era uno de los hijos del faraón, de la hija del faraón. O sea, era un príncipe de Egipto, era un príncipe. Tenía todo averiguado y va y se equivoca. Pues resulta que esa equivocación no estaba tan equivocada, sino que estaba dentro del plan de Dios. El plan de Dios era que Moisés después de eso huyera al desierto. ¿Para qué? Para que se preparara como una persona de desierto, porque después tenía que llevar a millones en el desierto. Ese era el plan de Dios. Y otra persona que también habla la palabra es David. David lo tenían todos sus hermanos, eran los niños bonitos de Isaí, menos David.
A David lo tenían allá cuidando las ovejas. Pero cuando David cuidaba sus ovejas, dice que si venía el león, venía el oso, él las cogía y las defendía, y aunque tuviera que enfrentarse al león o al oso, él le arrancaba incluso las ovejas de las garras y de los dientes del león o del oso. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba preparando a David para una pelea que tenía que pelear con un gigante que se llamaba Goliat. Cuando él estaba allí con David, con Goliat, y todo el mundo asustado y no sabían qué hacer, y el rey Saúl dijo, pero usted cómo va a hacer, usted es un joven, usted no ha sido varón de guerra. Dice, pero un momento, mi rey, yo soy pastor de ovejas. Cuando venía el león o venía el oso, yo me enfrentaba y lo mataba. Y mucho más voy a hacer con este fariseo incircunciso. ¿Sí? Entonces Dios preparó a David para ese momento allá luchando por sus ovejas. Pero la historia que más me gusta a mí, que muestra cómo Dios va trabajando, cómo Dios va moviendo todos los hilos de la vida de José. Todos los hilos los iba moviendo el Señor así. Y entonces uno, cuando ve la historia de José, uno dice, pobrecito José, porque él estaba muy bien y lo quería mucho su padre. Y dice que le hizo una túnica de colores y todo, era el niño de la casa, el niño consentido de la casa. Pero sus hermanos le cogieron odio, le cogieron rencor, le cogieron rabia porque él era un soñador y todo. Entonces, ¿cómo es posible que este muchacho primero lo intenten matar sus hermanos? Después lo intenten ahogar en una cisterna. Después el pobre muchacho va y tiene que ser esclavo. Y así sucesivamente. Entonces empieza uno a mirar la historia de José y ve cómo la historia de José está dentro del plan y el proyecto de Dios. Si José se hubiera quedado con su padre, Jacob, en la tierra, nunca hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. Si José se hubiera quedado con su padre y sus hermanos, nunca el pueblo de Israel hubiera llegado a Egipto. Porque la promesa que tenía Dios para el pueblo de Israel era que lo llevaría a una tierra que fluya leche y miel. Y dentro del plan de Dios estaba que el pueblo de Israel pasara por Egipto y saliera de Egipto rico. Entonces, ¿cómo empieza la historia de José? Que sus hermanos le empezaron a tener rabia, a tener odio, y entonces un día su padre lo envió. Cuando los hermanos lo vieron, dice, ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Vamos a ver cómo le va al soñador. Dice, y entonces dice uno de ellos, matémoslo. Matémoslo a ver cómo quedan sus sueños. Y entonces decidieron matar a José. Pero cuando nosotros, como José, somos gente de propósito, somos gente de plan de Dios, puede el enemigo intentar matarlo a uno y no va a suceder. Entonces, José llegó donde sus hermanos y de pronto empezaron a discutir, no lo matemos, mejor echémoslo en una cisterna, porque es que no sé qué, mejor que se ahogue. Y resulta que después de unas discusiones acordaron echarlo en una cisterna. Pero lo bonito de todo es que dice, después le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella.
¿sí? Son esos tanques grandes donde sacaban, ¿te han visto las películas donde sacan el agua? Así, así. Al llegar José ahí, tendría que morir ahogado. Pero resulta que la cisterna estaba seca. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios para José. Y entonces dice que estaban ahí sus hermanos, me imagino que estaban jugando dominó o cartas o baluno o a lo mejor haciendo algo en internet. Y pasaron unos mercaderes y dijeron, vamos a sacarlo de la cisterna, y lo vendieron. O sea, segunda gran desgracia. Primero lo golpearon, lo intentaron matar. Después lo vendieron a unos mercaderes. Pero a José lo hubiera podido comprar un esclavista de esos que lo ponen a picar piedra o a hacer ladrillo, o yo qué sé, o a hacer casas. Pero a José lo compró Potifar, que era un general del ejército de Faraón. ¿Por qué lo compró? Porque había propósito, porque había proyecto, porque había plan. Y entonces llegó y los mercaderes, lo primero, se lo llevaron a Egipto. ¿Por qué lo llevaron a Egipto? Porque dentro del plan de Dios era que el pueblo de Israel después de un tiempo llegara a Egipto y se multiplicaran de una manera tan grande que después pasaran a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Dice, y su descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y entonces Dios va llevando planes, va haciendo procesos. En la tierra donde estaba no afluía leche y miel, había problemas. Entonces le dijo Dios a Abraham, salga de su tierra y su parentela. Y luego llegaron a otro sitio donde Jacob tuvo sus 12 hijos. Pero allí hubo una hambruna y allí la cosa se puso mala. Y entonces ya está, el plan de Dios era que Jacob con toda su familia llegar a Egipto. Pero siempre hay alguien que marca la pauta. ¿Y cómo llegó José a Egipto? ¿Como un rey? ¿Como un gobernador? No, como un miserable esclavo. Iba a ser un esclavo. Pero dice que cuando llegó y lo compró Potifar, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 39:2. Hágame el favor. Génesis 39:2. Génesis 39:2, ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Todo el plan de José era porque Jehová estaba con José. A pesar de su esclavitud, no tuvo que ir a partir piedra, no tuvo que ir a trabajar en la construcción, no tuvo que hacer en el campo, sino que lo llevaron a la casa de Potifar. Y dice que Jehová estaba con José. Cuando nosotros nos dejamos meter, nos dejamos llevar y somos obedientes dentro del plan de Dios, el Señor está con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Hay una promesa que yo te bendeciré y hay una promesa que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros somos obedientes y nos mantenemos dentro de la promesa, nos evitamos problemas. Y entonces dice en el número 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Estaba bien, José estaba muy bien.
era esclavo, pero era el que mandaba en la casa de su amo. Y es más, su amo lo quería mucho porque Dios colocó gracia y estaba José bien dentro de las circunstancias. Pero ese era el plan de Dios. No, el plan de Dios no era que José se quedara eternamente allí trabajando, manejando los criados de Potifar. No, el plan de Dios no era ese. Entonces Dios se inventó algo. ¿Sí? La esposa de Potifar se fue enamorando de José y empezó a perseguirlo. Yo creo que si estuviera en este entonces dirían acoso sexual. Acosaba a José, lo buscaba en toda parte y le dijo, José, duerme conmigo, José. ¿Qué pasa si José hubiera dicho, yo sí quiero dormir con esta mujer tan guapa? El plan de Dios se hubiera desbaratado, o si no, Dios lo hubiera traído, lo hubiera pasado por otros procesos y a lo mejor busca otro. Pero José se mantuvo firme y dice, le dijo a la mujer, dice, no, yo no le puedo fallar a mi amo. Y dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría con Dios. O sea, José era temeroso de Dios. ¿Por qué era temeroso de Dios? Porque Jehová estaba con José. Era un hijo de Dios y tenía temor de Dios. Y él dijo, primero que todo tengo que respetar a mi amo. Mi amo me ha puesto aquí como dueño de todo esto. Yo soy el administrador de todo esto y no le voy a hacer ese mal a mi amo y yo no voy a pecar contra Dios. Entonces, la mujer dijo, ¿con que no? Pues como aquí han sacado una ley de acoso sexual, lo voy a demandar. Y lo demandó. Habló con su marido y lo acusó de acoso sexual y dijo que le había intentado violar. ¿Y qué pasó? Llevaron a José a la cárcel. ¿Por qué llevaron a José a la cárcel? Porque era el plan de Dios. ¿Cómo así? Está bien, está comiendo, está viendo la televisión, tiene su internet, tiene su móvil y tiene todo, y ahora resulta que lo echan a la cárcel y es el plan de Dios. Pues ese era el plan de Dios, pero hay una cosa importante, que aún en la cárcel, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y entonces dice en el Génesis 39, 21, Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siempre, hermano, hay que tener claro nosotros como hijos de Dios, que Dios coloca gracia en todo lo que nosotros hagamos. Y tenemos que tener claro que Dios no nos deja quedar en vergüenza. Y dice que Jehová estaba con José y le dio gracia. ¿Y qué pasó? De ser un preso, se convirtió en el administrador de la cárcel. Dice que el jefe de los carceleros le entregó todo el cuidado de la cárcel a José. Y dice más adelante, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. El jefe de la cárcel se olvidó del tema. Él me imagino que se levantaba tarde, se quedaba hasta las 2, 3 jugando Nintendo, viendo televisión o viendo películas, porque estaba completamente seguro que José le iba a hacer todo. Y dice que el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
Luego dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. Póngame ahí Génesis 39, 23. Génesis 39, 23. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué pasaría si José se hubiera quedado en la cárcel? Estaba bien, estaba cómodo, comía bien, dormía bien y tenía mando, pero el plan de Dios no era que se quedara en la cárcel. Pero el plan de Dios tampoco era sacarlo de una vez de la cárcel. El plan de Dios llevaba tiempos, etapas, procesos. Y dice que de pronto habían dos trabajadores de Faraón. El uno era el panadero y el otro era el copero. Y el panadero y el copero hicieron cosas malas y fueron llevados a la cárcel. ¿Por qué fueron llevados a la cárcel? Pues porque hicieron cosas malas, pero porque había un plan de Dios para José. Si José no estuviera en la cárcel, no hubiera conocido al copero. Si el copero no hubiera hecho las cosas mal, no hubiera ido a la cárcel. Entonces todo el plan de Dios, todo el puzzle de Dios se va cuadrando porque hay un plan, un propósito y una promesa en José, y hay un plan y un propósito en las vidas nuestras, y Dios va organizando las cosas. Entonces llegaron allá y resulta que estos muchachos tuvieron un sueño. Y cada uno tuvo un sueño, y José, que era experto en sueños, le dijo al panadero, mira, en 3 días te van a sacar y te van a matar. Y le dijo al copero, en 3 días te van a restituir a su puesto. Y José dijo, hoy aquí está la salvación mía. Cuando el copero del rey salga, él va a abogar ante el rey, el faraón, y yo voy a salir de la prisión. Y le dijo, mi hermano, mi pana, mi amigo, no se olvide de mí, no se olvide de mí. Y así sucedió. El panadero fue muerto y el copero fue restituido a su ¿qué? A su puesto. Pero hubo un problema. Dice en Génesis 40, 21. Génesis 40, 21. Sí. E hizo volver a su oficio. Sí. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. Y dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Por un momento póngase a pensar la vida de José. ¿Ustedes no creen que José lloró? ¿Ustedes no creen que José sintió tristeza? ¿Ustedes no creen que pasaba el día y mañana y pasado y un día y una semana y un mes y el copero se olvidó de José? Sería muy triste porque esa esperanza de salir de la cárcel se fue diluyendo, fue desapareciendo. Pero resulta que, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si el copero le dice al rey, hay un amigo mío, ¿por qué no lo saca? Lo hubiera sacado y hubiera empezado a deambular por las calles y a lo mejor hubiera conseguido un trabajo. Pero ¿por qué el copero se olvidó de José? Porque no era el tiempo de Dios para la bendición. No era el tiempo, y a veces suceden cosas en nuestras vidas que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no es el tiempo de la bendición. Y entonces
A nosotros nos pasa a veces como José. Lloramos, nos ponemos tristes, perdemos la ilusión, perdemos la esperanza. Pero José tenía algo que debemos tener nosotros, es que Jehová estaba con José y Jehová le daba paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa alegría. José lloró a lo mejor un día, 2 días, pero no se amargó y dice: Jehová está conmigo y él hará conmigo. Y entonces, dentro del plan de Dios estaba que el faraón tuvo sueños también. Y de pronto el faraón tuvo un sueño y lo primero que hacen los faraones y los reyes es llamar a los sabios, a los entendidos. Y llamaron a los sabios y llamaron a los entendidos, a los mejores de Egipto, y no pudieron darle respuesta al sueño del faraón. Pero ¿cómo es posible? 40, 50, 100 sabios, 100 no sé qué, y no le pueden dar respuesta. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que José interpretara los sueños del faraón, así hubieran 100 personas mejores que José, entre comillas. Y así sucedió. Y entonces dice que Génesis 41:1 dice: aconteció que pasado 2 años duró José en la prisión, más después de que salió el copero. Tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Pero en Génesis 41:8 dice que sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al Faraón. Plan de Dios, proyecto divino. Y entonces el número 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: hoy me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y en el número 12 está la clave. La clave dice: y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos contó y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Llegó el momento para José, el momento de la bendición para José y su familia, para José y todo. Entonces dice en el número 13: y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y en el número 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. A mí eso me vuela la cabeza. José estaba en la prisión. No tuvo que ducharse, lo ducharon, lo afeitaron, ropa nueva, zapatillas nuevas, y apúrate que está llamando el faraón. Apúrate, muévete. Y resulta que, ¿para qué lo estaba llamando el faraón? Porque había una bendición y un plan de Dios para José. Y entonces dice, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Y qué dijo José? En el 16, respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dijo: yo no soy el que interpreta.
Es el Señor Dios Todopoderoso que te va a responder a ti. No se echó las flores, no le quitó la honra al Dios Todopoderoso y le dio la honra al Dios Todopoderoso. Y eso hace que nosotros muchas veces nos enaltecemos, nos llenamos de soberbia, de orgullo, y resulta que no. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, y ahí José reconoció lo que Dios le había dicho, que Jehová estaba con él, y dijo, la honra es para el Dios Todopoderoso. Génesis 31, 32. Mira, es que esto está muy rico, está muy bueno. Dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. A veces tenemos un sueño. Yo le digo a los hermanos, no todos los sueños son de Dios, ni todos son del diablo. Pero dice que tuvo un primer sueño y luego otro sueño. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que Dios nos habla, lo confirma. Lo que Dios nos habla, lo confirma. Entonces al faraón lo tuvo una vez y después otra vez. Y entonces dijo José, este sueño es de Dios y yo lo voy a decir. Y entonces le dice en el número 33, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Número 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿Cuál era la interpretación del sueño? Que venían 7 años de abundancia, 7 de escasez. 7 de abundancia, 7 de escasez. Y le dijo José, mira, como hay 7 de abundancia, vamos a gastar la mitad de los 7 y la otra mitad la guardamos para los otros 7 de escasez. Y así en el próximo, entonces, haga unos graneros grandes, y así no va a haber problema para que el pueblo tenga comida durante los 7 años de escasez. Y entonces, dice en el número 36, y en aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Génesis 41, 37. Aquí viene la guinda, la perla. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando uno ve eso, es tanta la gracia que Dios colocó en José, que los que no creían en Dios dijeron, ¿acaso hallaremos otro en que esté el Espíritu de Dios? Mira, hermanos, cuando Dios coloca gracia en nosotros, la gente se da cuenta que el Espíritu de Dios está en nosotros. Mira, hermano, cuando vienen personas, como decía la pastora, y dice, creo que hacía dos o tres meses que habían venido, la otra chica hacía mucho tiempo que dijo, la iglesia no es la misma. La iglesia está cambiada. Aquí hay presencia de Dios. Aquí está el poder de Dios. De nosotros podrán hablar lo que quieran. De nosotros podrán murmurar lo que quieran, pero una cosa que es real, el favor de Dios está con nosotros. La presencia de Dios se mueve en este lugar. ¿Porque somos los mejores? No, porque hacemos las cosas diferentes. Porque somos los mejores, no, porque oramos y pagamos el precio, madrugamos y tenemos un buen testimonio, así alguien trate de enlodarlo. Tenemos un buen testimonio. Entonces, el Señor en su amor y su misericordia ha decidido bendecir este lugar. Yo le decía a alguien estos días, le decía, ¿tú sabes con quién estás hablando?
tú me estás faltando al respeto. Y a veces la gente piensa que hablar de los pastores se puede lanzar sin ningún problema. No solamente nosotros, de todos. La palabra de Dios nos protege. Dice, oh, no toquéis a mis ungidos. Cuando la gente se le suelta la lengua y empieza a hablar de los ungidos, se está echando mugre encima, mugre encima. Y no es porque seamos los mejores, sino hacemos las cosas diferentes. Y entonces, cuando Dios está con nosotros, con todos los defectos y cosas que podamos tener, el Señor coloca gracia en nosotros. El Señor hace que lo que hablemos, no solo los pastores, sino todos los de la iglesia, porque son todos hijos de Dios, y Dios va colocando gracia en sus trabajos, en el supermercado, en el parque donde vayan, va colocando gracia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y entonces así pasó con José. José solamente había interpretado el sueño y dice el faraón, ¿acaso encontraremos a alguien mejor para que sea el gobernador de Egipto? ¿Acaso encontraremos otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso Faraón era un sacerdote? No, era uno normal. Y dijo, hay un espíritu especial en José que le ganó a los sabios, a los adivinos, y él sí acertó en el sueño. Y dice, y dijo Faraón a José, número 39, pues que Dios te ha dicho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y empieza en el número 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más importante que tú. ¿Usted cree, hermano, que así si José hubiera ido a la mejor universidad, así José hubiera sido el mejor empresario, hubiera podido ser gobernador de Egipto? No, porque sencillamente José se sometió, obedeció y estuvo inmerso dentro del plan de Dios, que era bendecir a José. Pero es que el plan de Dios no era solamente bendecir a José, porque seguía el plan de Dios. Cuando José fue gobernador de Egipto, vino su padre y su familia y fueron bendecidos a causa de la obediencia de José. Y cuando José fue bendecido, vino el pueblo y se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó para luego salir hacia la tierra prometida. Por un hombre cambió el destino del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y ese hombre se llama José. Y dijo Faraón en el número 41, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿A dónde lo ha puesto? Sobre toda la tierra de Egipto. Y en el número 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Cuando yo veía esto, me acordaba del hijo pródigo. Dice que su padre le puso un anillo, lo vistió de las mejores ropas, le puso calzado. El anillo es ¿qué? Autoridad. Le dio autoridad sobre todo el pueblo y dice que él se quitó el anillo de su mano y se lo puso a José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra. Y en el número 44 dijo, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y en el número 45 dice que él le cambió el nombre y le dio mujer y salió José por toda la tierra de Egipto. Qué tremendo. Anoche cuando yo miraba eso, a mí me daban ganas de llorar.
de ver el plan de Dios que tuvo el Señor para con José y de ver el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Yo tengo para vosotros planes de bien y no de mal. Así dice el Señor. A veces veamos las cosas oscuras. Yo tengo para ti planes de bien y no de mal. Así veamos dificultades. Así tengamos poquita fe. Así no creamos lo suficiente. El Señor tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. A veces pasemos por situaciones. Dios nos va preparando para recibir la gran bendición que viene. Es así. Pasamos por situaciones. ¿Qué pasa si José no pasa por todo eso? Por todo eso, no hubiera podido administrar Egipto. No lo hubiera podido administrar. ¿Por qué? Porque era un muchacho que no tenía experiencia y que no había sido procesado. Por eso es que Dios nos procesa para llevarnos adelante y no atrás, arriba y no abajo. Y dice en el número 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto, y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Mira, cuando José fue vendido por sus hermanos, dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de 17 años. Cuando fue vendido tenía 17 años. Cuando fue gobernador de Egipto tenía 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 13 años de proceso y enseñanza. Pero en esos 13 años de proceso y enseñanza, Jehová estuvo con José. ¿Se murió de hambre? No. ¿Pasó necesidades? No. Jehová estuvo con José y lo puso por encima de miles de millones de personas a gobernar la tierra de Egipto. Lo afeitaron, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron zapatillas, lo subió el faraón en su segundo carro y empezó a dar vueltas como yo me imagino. ¡Salve José! ¡Salve José! Todo el mundo se inclinaba porque dice que toda rodilla se iba a doblar delante de José. Entonces, cuando sucede eso, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Llevar a un muchacho, jovencito de 17 años, y convertirlo en gobernador de Egipto a los 30 años. Vuelvo y lo repito, ni la mejor universidad, ni la mejor empresa, ni nada, sino solamente Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios? Hermanos, metámonos dentro de la obediencia a Dios. La obediencia es lo que trae la bendición. Si nosotros nos desviamos por acá, el Señor permite que pasemos por dificultades. ¿Y qué pasa? Alargamos el proceso. Alargamos el proceso y nos vamos a pasar por situaciones mucho más difíciles, porque si nosotros nos mantenemos dentro del plan de Dios y no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, dice que Jehová está contigo y todo lo que haga prosperará. Todo lo que hagamos prosperará. Mira, hermano, había una promesa para el pueblo de hebreo, para el pueblo de Israel. Para vosotros y para mí no hay solo una promesa, hay muchas promesas que el Dios Todopoderoso las va a cumplir porque Él no es hijo de hombre para mentir. Solamente Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar, nos metamos dentro de la obediencia, sintonicemos nuestro oído espiritual con el oído de Dios para poder dejarnos llevar. Tú eres parte de un propósito. Dios no solamente bendijo a José. José perdonó a sus hermanos. Después de intentar matarlo, perdonó a sus hermanos. Hay veces que nos toca perdonar también. Hay veces que nos toca perdonar
¿Para qué? Para no frenar la bendición. Si José no perdona a sus hermanos, no hubieran llegado a Egipto. Pero la bendición llegaba para José y sus hermanos y su padre. Y el pueblo de Israel se multiplicó en tal manera que salieron de Egipto con mucho dinero, con granados y con mucha buena vestido, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere en este día es que nosotros apretemos nuestra mente, sintonicemos nuestra mente, nuestro oído, nuestra vista, todo con la mente de Dios. ¿Para qué? Para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que hagamos eso. Y el Señor, ¿qué hará? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es eso. Esta historia de José, Dios la ha traído para que usted la coja como la historia suya y piense, Dios me está procesando, pero Dios está conmigo y yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. No hay más. Hermano, yo no hablo, siempre lo digo, yo no hablo historias fantásticas. La historia de José no fue fantástica, fue una historia de la vida real. Y tu historia y mi historia está escrita por el Dios Todopoderoso, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Independiente de mi fe, independiente que mi fe sea poquita o grande, Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa, lo que Dios quiere es que tú seas obediente y haga las cosas de acuerdo a Dios, porque si tú no eres obediente y se sale a diestra, Dios lo va a traer obligado a las buenas o a las malas. Y si sale a la izquierda, Dios lo va a traer obligado a las buenas y a las malas, porque nosotros ya somos comprados, somos marcados por la sangre de Cristo. Y Él nos va a bendecir. Y Él nos va a bendecir y nos seguirá bendiciendo y veremos su gloria. Y para esta iglesia también va a haber su gloria porque Dios lo ha determinado. Amén. Hermano, es hermosa esta historia. Es maravillosa, pero es más maravilloso el plan de bendición que tiene Dios para ti, para ti y para mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Oh, aleluya, gloria. Gloria. Póngase en pie. Mire, hermano, hoy